Muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo León, pertenezco al primer semestre de bioanálisis y me encuentro cursando en la cátedra de anatomía. Yo le vengo a explicar lo que es la anatomía y su historia. La palabra anatomía surge del griego anatome, que significa cortar a través de lo que conoce como disección. Anatomía es una ciencia que viene de la biología y de la medicina y se encarga de estudiar la estructura de los cuerpos de los seres vivos. En su historia tenemos varias personas importantes como lo son Hipócrates, Aristóteles, Galeno, Vesalio y Leonardo da Vinci. Hipócrates, reconocido como el padre de la medicina y creador de las ciencias anatómicas, tenía dos principios, los cuales el primero sería que no podemos entender las partes del cuerpo sin entender el organismo entero. Y la segunda sería que la naturaleza del cuerpo es el que le da origen a todas las ciencias médicas. Aristóteles fue el primero en utilizar el término anatome y su equivalente en latín desicare, que significa disección. Galeno, él sostuvo la tesis de que la salud del individuo proviene del equilibrio de la sangre y de una serie de humores, las cuales conocemos como bilis amarilla, bilis negra y flema. Aparte de ello, a través de numerosas incisiones, él nos logró demostrar 7 pares de nervios craneales, las diferencias estructurales entre venas y arterias, y que logró demostrar que las arterias no transportaban aire sino sangre. Vesalio, él parte de que la doctrina anatómica helénica no se encuentra principalmente a través de las pruebas con humanos, sino a través de las observaciones de sobrepoblación con animales, viéndose principalmente lo que eran monos, perros y cerdos. Él, a mediados de 1540, comienza a realizar lo que sería el primer tratado de anatomía. Para 1543 se presenta y es muy conocido como de fábrica, pero su nombre original sería de la estructura del cuerpo humano. Leonardo da Vinci fue el creador de los cortes anatómicos y de la representación de la figura humana en diferentes planos. Todo esto que realizó, todas sus investigaciones de la anatomía, lo hizo solamente con fines artísticos, ya que se sentía locamente apasionado por el hecho de la estructura del cuerpo humano para mejorar en el ámbito artístico. Aparte de ello, él buscaba lo que era la perfección de sus obras de artes. Buenos días, mi nombre es Diego Mago y les vengo a explicar sobre la clasificación de la anatomía. La anatomía se clasifica en la anatomía microscópica, mejor conocida como histología, que es el estudio anatómico de las células, los tejidos y los órganos a través del microscopio. Y también la anatomía macroscópica, que es la anatomía general que se puede estudiar sin recurrir al microscopio. Dentro de la anatomía macroscópica tenemos las anatomías principales para método de estudio, como la anatomía descriptiva, que es el estudio del cuerpo a partir de su organización por sistemas. La anatomía topográfica, que es el estudio de las partes, regiones y divisiones del cuerpo con relación espacial. Y la anatomía funcional, que es la que busca la relación entre la forma del organismo y la función que realiza. Esta última tiene nexos con la fisiología y la biología celular. Entre los otros tipos de anatomía tenemos la anatomía clínica, que es la aplicación práctica de la anatomía con respecto al diagnóstico y tratamiento, destacando su estructura, función y relación con las ciencias de la salud. La anatomía del desarrollo, que en su interior tiene la embriología, la fetología y el desarrollo postnatal, que es el estudio anatómico de los cambios estructurales desde la fecundación hasta la vida adulta. Anatomía quirúrgica es el estudio anatómico aplicado con relación al diagnóstico y tratamiento quirúrgico. Anatomía radiológica es el estudio del cuerpo a través de imágenes de diagnóstico. Anatomía patológica es el estudio morfológico de las enfermedades. Y la neuroanatomía, que es el estudio del sistema nervioso. Ética en el manejo de preparados cadavéricos. Tener ética en el manejo de preparados cadavéricos es tener respeto por el cadáver, principalmente porque no es un objeto, sino una parte de alguien que alguna vez fue una persona.
Entre las características principales tenemos conocer el tratamiento post-mortem que tuvo el cadáver, indagar sobre los protocolos técnicos y legales sobre la donación cadavérica y conocer los protocolos jurídicos, legales, técnicos, científicos, religiosos y éticos sobre la docencia y la investigación con cuerpos humanos en las universidades y centros hospitalarios. Tener ética también es interiorizar el hecho de que la dignidad humana se pierde tras la muerte. Y para finalizar, recordar que no deben estar expuestos los videos y las imágenes con las prácticas cadavéricas en redes sociales. Hola, mi nombre es Julio Cedo y hoy les voy a hablar sobre la posición anatómica y la planimetría anatómica. La posición anatómica se constituye como la postura estándar para realizar cualquier estudio y para la descripción de las generalidades del cuerpo humano y como base de las generalidades de la anatomía general, permitiendo no solo tener un mejor ángulo de observación, sino también establecer relaciones anatómicas gracias a la relación que guarda con las referencias espaciales. La planimetría anatómica es el conjunto de líneas imaginarias y puntos de corte que dividen al cuerpo y se utiliza en el ámbito de la anatomía para el estudio de regiones corporales y órganos específicos. Las líneas imaginarias y puntos de corte conforman los planos anatómicos, los cuales son los siguientes. Plano sagital, cual discurre en sentido longitudinal como un corte que atraviesa la mitad del cuerpo y lo divide en dos mitades, derecha e izquierda. El plano coronal es un plano vertical pero que transcurre en sentido transversal y divide al cuerpo en anterior y posterior. El plano horizontal es una línea horizontal que divide al cuerpo en dos mitades, una superior y otra inferior. El plano oblicuo es aquel que divide al cuerpo en un corte no paralelo en relación a los tres planos de referencia y en un ángulo distinto al recto. Muy buenos días, soy Ángel Fernández, estudiante de la carrera de análisis del primer semestre, cursante de la carrera de anatomía humana, y les vengo a hablar sobre términos direccionales en general de anatomía humana. El primer término que vamos a hablar hoy es sobre el término anterior. ¿Qué quiere decir este término? ¿A qué se quiere referir? Es que está frente de o frente a. El segundo término sería posterior, que quiere decir que está detrás de. El tercer término sería ventral, que quiere decir en la parte delantera del cuerpo. Dorsal, que es el cuarto término, sería en la parte detrás del cuerpo, la parte trasera del cuerpo. Distal quiere decir que es la parte más lejana del tronco del cuerpo, que sería la cavidad torácica. Proximal, que es la parte más acercada hacia el tronco del cuerpo, que es la parte ya dicha anteriormente, que es la parte de la cavidad torácica. Medio quiere referirse a la línea media, que es el que va desde la clavícula hacia el ombligo. Medial quiere decir que está hacia la línea media y lateral, que está alejado de la línea media. Superior, que está en el punto más alto del cuerpo, que sería hacia el cerebro. Y inferior, que está hacia el punto más bajo del cuerpo, que sería hacia los pies. Externo quiere decir que es superficial, interno quiere decir que es profundo y frontal quiere decir que está hacia la parte anterior del cerebro y occipital quiere decir que está hacia la parte posterior del cerebro. Ahora vamos con el punto número 8, que son generalidades de osteología. ¿Qué es la osteología? La osteología es una variante de la anatomía sistemática, la cual se encarga de estudiar la forma, la estructura y la disposición de los huesos en el cuerpo humano. Función del sistema esquelético. Es el sistema corporal compuesto por los huesos y realiza las siguientes funciones críticas para el cuerpo humano. Apoya y da forma al cuerpo humano. Protege los órganos internos. Facilita el movimiento y facilita la producción de células sanguíneas, aparte de que almacena y distribuye minerales y grasas. Es división del esqueleto. Se divide en dos partes. Esqueleto axial, que está conformado por el cráneo, la columna vertebral, el esternón y las costillas. Y el esqueleto apendicular, que está formado por los miembros inferiores y miembros superiores. ¿Qué son los huesos? Son estructuras conformadas por minerales y proteínas, como el calcio. Función de los huesos. Sirven como un sitio de almacenamiento para los minerales y las proteínas y aparte para el desarrollo y almacenamiento de células madres. Tipos de huesos. Se clasifican según su forma en huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares.
Cabe destacar la mención de los huesos semanoides. Buenos días, mi nombre es Jesús Bernal y mi punto de exponer es sobre la artrología. ¿Qué es la artrología? La artrología es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones. ¿Qué son articulaciones? Las articulaciones son conjuntos de objetos, mejor dicho, un conjunto de partes duras y blandas que permiten el movimiento del cuerpo y también que unen dos o más huesos cercanos. La función de las articulaciones, como ya lo había mencionado, es el movimiento del esqueleto y se clasifica en dos partes según su función y según su estructura. Según su función están las sinartrosis, que son las articulaciones fijas que no permiten el movimiento, las anfiartrosis, que son articulaciones que permiten poco movimiento, y las diartrosis, que son articulaciones más móviles, por tanto permiten un mayor rango de movilidad, como por ejemplo los codos, las rodillas, el tobillo o los hombros. Según su estructura están las cartilaginosas. Las articulaciones cartilaginosas son aquellas articulaciones que unen a los huesos mediante un cartílago hialino o fibroso, y se subdivide en sincondrosis y sínfisis. Las articulaciones fibrosas son mediante las cuales los huesos se encuentran limitados por medio de un tejido conectivo fibroso que los mantiene estrechamente unidos, y se subdivide en sindesmosis y suturas. Y las articulaciones sinoviales son las que las componen la mayoría de las articulaciones del cuerpo y están conformadas por la cápsula articular, membrana sinovial, cavidad articular y los ligamentos. Bien, ahora vamos con el punto número 10, que serían las generalidades de la miología. Primero que todo, ¿qué es la miología? La miología es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de los músculos. ¿Qué son los músculos? Los músculos son masas carnosas que se encuentran dispuestas alrededor del esqueleto, que son los músculos profundos, y bajo la piel, que son los músculos superficiales, cuya función principal es producir el movimiento. La función de los músculos están desempeñando un papel muy importante, generando paredes activas que internan y protegen a los órganos internos. Los músculos están formados por una región central contráctil, el vientre muscular, que se une por sus extremos a las palancas óseas o en ocasiones a estructuras blandas como la piel. Se clasifican según su morfología y tamaño, que están divididos en los músculos largos, músculos anchos, músculos cortos y músculos anulares. Se clasifican también según su disposición del vientre muscular y de los tendones de inserción, que son los músculos monogástricos, músculos digástricos y músculos poligástricos. Según la arquitectura de sus fibras están los músculos acintados, músculos peniformes, músculos semipeniformes y músculos compuestos.